Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la exposición de su palabra. Estamos considerando la exposición de la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a considerar el día de hoy, capítulo 3, versículo 1 al 7, aunque en cierta manera solo vamos a tratar el versículo 1. Y para aquellos que nos acompañan quizás por primera vez, no están reintegrándose, estamos respondiendo esta carta en el sentido de poder considerar qué es lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Éfeso a través de Timoteo. Y hemos estado considerando algunos textos previos en asuntos muy relevantes para la iglesia. Y básicamente muchos de estos asuntos tienen que ver con el ámbito de la adoración pública. ¿Cómo debe ser realizada esta adoración? ¿Cuál es el orden adecuado que él ha establecido? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de los asistentes? Y en este caso, hombres y mujeres, ¿cuál es su rol? Y también, ¿cuál es la conducta apropiada que debería de tener cada uno? Los hombres son quienes deben liderar la reunión en el culto público y las mujeres deben aprender con una actitud correcta, lo que estábamos hablando la semana anterior. Y aunque se ha enfatizado el aspecto de que la mujer no debería ser quien lidere la adoración pública, eso no implica, como mencionamos también, que eso es algo en menor valía con respecto a su dignidad o su valor. Pero la realidad es que este llamado, con respecto a liderar en la adoración pública en la iglesia local, está destinado a los hombres de acuerdo al rol que vemos en la creación. Ahora, Pablo se propone a discutir algunos asuntos y algunos requerimientos con respecto a cuáles son esas cualidades que deben de ser reconocidas en aquellos hombres que el Señor llama al servir en el contexto de la iglesia local. La consigna está clara, como mencionamos la semana anterior. La mujer no debe ejercer el oficio de liderazgo pastoral, porque está fuera de su rol. Pero también, de acuerdo a lo que vamos a considerar hoy en 1 Timoteo 3, no todos los hombres están calificados para ejercer el oficio pastoral y el gobierno de la iglesia. Por lo cual son muy necesarias las consideraciones e instrucciones que Pablo va a darnos en este tema. Entonces, vamos a llevar a cabo, esto tiene como título, los requerimientos para el oficio pastoral. Y esto vamos a verlo por lo menos en dos partes. Vamos a considerar una primera parte, el siguiente domingo continuaremos. Y vamos a verlo a través de los siguientes puntos. Vamos a ver unos antecedentes generales. Vamos a ver también un fuerte anhelo por el oficio y sus deberes. Consideraremos también unas cualidades espirituales, morales y domésticas, y que tiene que ver con ser irreprensible, con un hogar irreprensible, con un carácter personal irreprensible, una medida probada de madurez cristiana y un buen testimonio frente a los incrédulos. Algunos de esos puntos serán tratados en la siguiente semana. Entonces, para iniciar, yo quiero hacer justicia también. Muchos de los apuntes que voy a citar hoy que fueron recibidos en una clase de seminario de teología pastoral. Es un tema bastante particular y por lo tanto consideré que es más seguro ir por un camino que otros han recorrido, porque no podemos crear nada nuevo en este sentido con respecto a los roles que Dios ha establecido y a los requerimientos que Dios determina en su palabra. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Voy a leer todo el texto, aunque solo vamos a tratar el versículo 1 y parte del versículo 2. Dice 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno en él ha buscado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a considerar los antecedentes generales con respecto a este tema. Luego de que el Señor Jesús instituyó su iglesia de manera visible y por medio de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y con la llegada del Espíritu Santo de Pentecostés, por medio de los apóstoles, quienes eran el fundamento histórico sobre el cual Cristo, como cabeza y piedra angular de la misma, ha continuado edificando a su iglesia. Cuando Pablo escribe esta carta, probablemente ya habían pasado de eso aproximadamente unos 30 años. Aproximadamente unos 30 años de esa institución. Ahora, es necesario, y por eso Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, era necesario regular el tema de los pastores, ancianos u obispos, por causa de que algunos falsos maestros, como hemos considerado, se habían infiltrado, mejor dicho, habían salido internamente, habían tergiversado y habían mal aplicado el liderazgo en el contexto de la iglesia local. Quisiera también brevemente aclarar unos términos que voy a estar intercambiando a lo largo de la exposición. En la Escritura encontramos los términos o las referencias a pastor, obispo y anciano en diferentes lugares. Y cuando encontramos estos dos términos, esto no es para referirse a tres cargos u oficios distintos. Cuando encontramos pastor, obispo o anciano en la Escritura, no es para referirse a tres cargos u oficios distintos. Estas palabras se intercambian para referirse al mismo oficio de liderazgo dentro de la iglesia local. Es decir, cuando hablamos de pastor, obispo o anciano, se refiere a lo mismo. ¿Ok? Se es pastor, se es un anciano, se es un obispo. Y esta diferenciación en las palabras que se usan, básicamente es para mostrar la diferencia en las características del oficio. Es un solo oficio que tiene diversas características. Por ejemplo, cuando hablamos de pastor, esto describe la característica de alimentar o apacentar. Cuando hablamos de un anciano, esto describe la característica de la acción de liderar o de gobernar en el pueblo. Y cuando hablamos de obispo, significa una persona que vela sobre otro. Entonces, en el oficio pastoral se hace todo eso. Cuando encontramos pastores, ancianos u obispos en la Escritura, esa referencia te está refiriendo a lo mismo. Entonces, todas estas funciones es un mismo oficio. El pastor alimenta, lidera y vela por el alma de otros. En las iglesias locales no hay diferentes tipos de oficios, solamente hay dos. El Señor ha establecido solamente dos oficios. Ha establecido el oficio de pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo, y el oficio de los diáconos. De hecho, en la carta a Timoteo encontramos las características de lo que vamos a estar tratando de uno de los oficios con respecto a los pastores y luego las características o los requerimientos para los diáconos. Entonces, en la iglesia solamente hay, en la iglesia local, hay dos oficios establecidos por el Señor: pastores y diáconos. Pastores, ancianos, obispos, que es lo mismo, y diáconos. ¿Ok? Habiendo hecho esa aclaración, cuando yo use cualquiera de los tres términos, pastores, ancianos, obispos, sepan ustedes que estoy hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay un aspecto fundamental con respecto al tema de los pastores. El ministerio, la eficiencia y el testimonio de cualquier iglesia es en gran parte un reflejo de sus pastores. Así como en Oseas 4:9, menciona el Señor y dice: y será el pueblo como el sacerdote. Esto fue cierto en aquel tiempo y esto sigue siendo cierto en la actualidad. Es fundamental que aquellos que dirigen la iglesia tengan un alto nivel espiritual
Por ende, Pablo considera este asunto en esta carta a Timoteo, como también lo va a hacer luego en la carta a Tito. Si el Señor vino a edificar la iglesia en este mundo, aquellos que dirigen y la lideran tienen una gran responsabilidad. Por tanto, y por esta razón, hay un vínculo inseparable entre el carácter de la iglesia y la calidad de su liderazgo. La iglesia en Éfeso había sido bendecida en primera instancia con un liderazgo especial. Pablo mismo había fundado aquella iglesia. Él había predicado allí durante 3 años, tiempo en el cual él adiestró a un grupo de hombres para que dirigieran la iglesia después que él se fuera. Sin embargo, él también había profetizado que iban a surgir falsos líderes. Eso está en Hechos 20, 29 al 30, cuando él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso él lo anunció en su partida, luego de esos 3 años de haber plantado la iglesia en Éfeso. Él vuelve ahora a visitar la iglesia en Éfeso y luego de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, y él enfrenta ahora a estos falsos maestros que se habían levantado con sus falsas enseñanzas. Dentro de esos falsos maestros vimos en el capítulo 1 cómo él había confrontado a Himeneo y Alejandro, que habían sido expulsados de esa labor que estaban realizando. Él deja a Timoteo para que trate con el resto de falsos maestros y la influencia que había ejercido esto en la iglesia, y le da instrucciones a Timoteo y a la iglesia a través de esta carta para corregir y edificar correctamente el liderazgo en la iglesia. ¿Cuál era la misión de estos pasajes? Bueno, la necesidad imperiosa era restaurar el liderazgo espiritual. Debían escogerse ancianos adecuados comparando a los hombres, y esto es fundamental. El liderazgo que se iba a elegir había que comparar a los hombres, no compararlos entre uno u otro. A mí me gusta me gusta cómo habla de acá, yo prefiero escuchar a tal persona. Esa no era la comparación que tenían que hacer ellos. Ellos tenían que considerar y comparar a los hombres, no entre ellos, sino que deberían compararlos o verlos bajo los requisitos o requerimientos que la Escritura dice. Cada hombre que es llamado al ministerio tiene que pasar por esos requerimientos, o en este caso, por esos requisitos que Dios ha inspirado en su palabra. No se trata de perspectivas personales. A mí me gusta, a mí no me gusta. Yo prefiero o no prefiero. Los creyentes en Éfeso habían errado en esta labor. Probablemente ellos habían considerado sus perspectivas o habían considerado sus gustos personales para poner en liderazgo a estos falsos maestros que después fueron expulsados. Ellos no estaban calificados, ellos se habían degenerado, ellos estaban enseñando falsas doctrinas, se habían desviado a vana palabrería, siendo maestros abusaban de la ley y no entendían ni siquiera el Evangelio. Incluso algunas mujeres habían tomado el liderazgo y otros estaban viviendo vidas pecaminosas. Por lo tanto, era necesario una amonestación pública. En tal sentido, cuando hablamos de los requisitos para el oficio pastoral, estos requisitos no son negociables y deben ser defendidos, sin importar el costo. Estos requisitos no son sugerencias, no son ideales o un fin al cual hay que llegar. No son calificaciones que un pastor algún día va a alcanzar. Por el contrario, nadie debería entrar en el ministerio pastoral sin cumplir previamente con estos requisitos. Son mandatos explícitos y claros que la cabeza de la iglesia, es decir, Jesucristo, ha dado a través de sus apóstoles. Cuando el texto diga es necesario, eso significa que es una necesidad urgente, apremiante. Es algo que el obispo debe ser. No dice que en algún momento debería ser. No se espera que los pastores un día sean o que traten de ser. Los obispos, pastores o ancianos deben ser
Todo esto antes de entrar en el ministerio. Antes de ser colocados en ese oficio, deben mantenerse así y deben mantenerse así mientras lo ejercen. El énfasis de Pablo, por lo tanto, es: todos los requisitos son necesarios. No tenemos ningún derecho como iglesia local de ignorarlos u omitirlos. Permítame poner un ejemplo para comprender un poco más esto que he mencionado en el presente. Imaginemos a un oficial del ejército al que se le encarga el reclutamiento de soldados en una provincia determinada. Y este oficial designa a un sargento para que vaya a cada ciudad principal de esa provincia y considere esta orden que se le ha dado. La orden específica es reclutar ciudadanos que cumplan ciertas características específicas y necesarias para servir en un grupo de operaciones especiales. Las órdenes, por lo tanto, son: solo debes contratar a hombres que midan 1,85 de estatura y no más de 1,90, entre 1,85 y 1,90. No pueden ser de menos de 25 años y no pueden pasar los 30 años. Debe haber estudiado en la universidad, debe poseer un título, mínimo una licenciatura, debe por lo menos tener 2 años de experiencia en algún tipo de trabajo y tienen que correr 1,5 kilómetros en 5 minutos, máximo en 5 minutos con 6 segundos. Esos son los requerimientos específicos. El sargento va y cumple su cometido y trae a los aspirantes delante del oficial. Entonces presenta a un hombre que puede correr 1,5 kilómetros en 5 minutos. Tiene 2 años de experiencia, tiene una licenciatura, tiene 26 años, pero mide 1,80. Entonces el oficial superior rechaza a ese candidato y se opone a que integre el grupo de operaciones especiales. Y alguien inmediatamente podría decir: si este hombre cumple con 9 de los 10 requisitos, ¿por qué es rechazado? Solo le falta 1 centímetro de estatura. La respuesta contundente es: no estamos hablando de lo que usted considera razonable. A usted se le dieron órdenes y esas órdenes fueron cumplir los 10 requisitos específicos para que pueda formar parte de ese grupo. Eso no es negociable y usted no tiene derecho de establecer nuevas reglas que no han sido establecidas por la autoridad superior. Si traemos este ejemplo al contexto que Pablo está hablando, e incluso al que nos encontramos en la actualidad, la situación es muy similar. Cristo, el Rey, la cabeza de la iglesia, ha ordenado que los obispos, los ancianos o pastores deben ser, y da una lista de requisitos. No tenemos el derecho de tomar cualquiera de los requisitos y decir: bueno, este hombre cumple con 9 de los 10 requisitos, creemos que será suficiente. Al final, sacar un 9 de 10 puntos no es nada malo, más bien es una buena nota, ¿verdad? El punto es que no estamos hablando de una nota de colegio. Estamos hablando y tratando de asuntos muy relevantes. La iglesia local debe discernir y determinar si Cristo ha llamado a un hombre y le ha dado los dones necesarios para servir como anciano de la iglesia. Porque cuando Cristo ha realizado el llamado interno a un hombre para que sea pastor, también le da las cualidades requeridas para que sean visibles todas ellas para los demás. Y no podemos omitir ninguna de esas cualidades o requerimientos que el Señor ha dado. Eso como un antecedente. Vamos al primer versículo del capítulo 3, donde se describe un fuerte anhelo por el oficio y por sus deberes.
Versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ya en el capítulo 1, Pablo utilizó una expresión similar, palabra fiel. Y él usa esta expresión para resaltar cómo el Evangelio debe ser recibido por todos. E incluso usará la misma expresión unas 3 veces más a lo largo de sus cartas pastorales. Es importante considerar que cada ocasión que Pablo presenta una verdad fundamental de gran importancia y conocida por los creyentes, él usa esta expresión palabra fiel. Sin embargo, ahora el apóstol está utilizando la misma frase que ha usado para asuntos doctrinales, usa la misma frase para considerar la importancia que se le da a la función de liderazgo en la iglesia primitiva y por ende en la iglesia en toda la historia. Esta era y es una responsabilidad sagrada y muy seria. Precisamente considerar esto va a evitar lo que lamentablemente sucedió en la iglesia en Éfeso y lo que lamentablemente está sucediendo en muchos lugares actualmente. Los hombres, y en algunos casos las mujeres, entran al ministerio por diversas razones, no todas dignas de alabanza. Algunos entran por dinero, otros por seguridad de trabajo, otros por obtener algún prestigio o respeto de los demás, otros por el beneficio de trabajar con los cristianos y otros por diversas motivaciones que están fuera del lugar. Cuando hablamos de un fuerte anhelo por el oficio y por sus deberes, debemos descartar todas estas intenciones egoístas. Y hay 2 palabras principales en esta expresión de Pablo que él está considerando. Él dice anhelo y deseo. Cuando hablamos de la palabra anhelar o anhelo, esta palabra original en el griego significa estirarse hasta alcanzar algo o para alcanzar algo. Este anhelo puede ser tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando Pablo usa ahí, lo cual, codiciando algunos, es el mismo término griego, anhelar. En otras palabras, lo que él está diciendo, lo cual se estiraron algunos para alcanzar el dinero, y porque anhelaron eso de tal manera, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ese es el término anhelar o anhelo en sentido negativo. Pero Pablo, en 1 Timoteo 3:1, está usando el mismo término en sentido positivo. Él está hablando de un anhelo que es justo. Y ese anhelo justo los lleva a estirarse hasta alcanzar el oficio pastoral. Cuando él dice anhelo, se refiere a un anhelo justo, válido. Pero también a otra palabra que menciona, dice buena obra desea. ¿Qué significa esto de desea? Bueno, eso es una compunción o una contrición pasional interna. De igual manera, esta expresión puede ser en sentido positivo y en sentido negativo. Lógicamente, Pablo la está usando de manera positiva. Unos deseos intensos o unos deseos interiores, piadosos y justos. En tal sentido, lo que Pablo está mencionando o describiendo es que uno de los requerimientos en aquellos hombres que él llama para el pastorado es un deseo interno que él mismo pone en ese hombre, pero también un anhelo de estirarse o de esforzarse en realizar acciones para llegar hacia ese anhelo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Está diciendo que si un hombre trata de alcanzar esto, se va a esforzar también para alcanzar el oficio pastoral, lo anhela profundamente, tiene deseo por ese anhelo piadoso, por algo bueno. Por lo tanto, uno de los requisitos principales que hay que considerar en aquellos hombres que Dios llama al ministerio, o si que Dios ha llamado a un hombre al ministerio, es que tenga ese fuerte deseo por ese oficio. ¿Por qué tienen que tener este fuerte anhelo? Ellos no anhelan un rango, los que anhelan de buena forma. Ellos no están anhelando un rango, no están anhelando una posición, no están anhelando una ambición personal, ellos no están anhelando la apreciación de los hombres ni de la iglesia, ellos no buscan el deseo de control o de poder dentro de la iglesia. Su anhelo no está basado en una idea errónea de la vida ministerial. Su anhelo que procede de Dios cuando Él llama a alguien para este oficio. Es un anhelo por el trabajo en la obra del Señor. No solo busca un puesto, sino también el trabajo que demanda el mismo. No solo busca predicar o los beneficios que algunos creen que puede haber en predicar, sino que es un anhelo por gastarse o gastar su vida en los deberes pastorales. Dar un servicio sacrificial amando a Cristo y amando a su iglesia. Probablemente en algunos casos un hombre pueda estar luchando con esto, puede estar luchando contra este deseo, contra este buen deseo, pero un hombre que Dios haya preparado para el ministerio, aunque al principio rechace el llamado, porque no tenga una convicción del mismo, o porque humildemente no confíe en sí mismo para llevarlo a cabo, o por una cobardía pecaminosa, pero cuando Dios ha llamado a alguien para el ministerio, al final, si un hombre es realmente llamado por Dios, esa presión interna y ese deseo causado por el Espíritu Santo va a prevalecer y vencerá contra esa primera timidez. Lo que es totalmente claro es que de ninguna manera se puede poner a un hombre en este oficio en contra de su voluntad o por un deseo incorrecto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2 menciona: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El principio es claro: el hombre no puede ni debe ocupar este puesto en contra de su voluntad. Quien sea un anciano debe serlo voluntariamente. No debe ser porque mi abuelita siempre quiso que yo sea un pastor. Ni tampoco porque algún hermano insista en aquello. El verdadero anciano, el hombre que es llamado por Dios, toma el cargo de manera voluntaria. Hay una disposición, hay un deseo, pero también hay una preparación para ocupar el puesto. Es decir, no solo desea ocupar el puesto, sino que hay un anhelo de trabajar, de entregarse, de gastarse en esa obra, sirviendo a Cristo y a su iglesia. Lamentablemente, en el contexto de Éfeso, había varios que ocuparon el puesto sin considerar el requerimiento de la Escritura. En ellos había un deseo y un anhelo, pero este era negativo. Buscaban reconocimiento, buscaban fama, pero ni siquiera ellos mismos entendían lo que enseñaban. De la misma manera, actualmente nos encontramos con la misma realidad. Y lamentablemente expandida en una gran cantidad de iglesias, en la cual los hombres que lideran las mismas
no fueron reconocidos bajo los parámetros que Dios ha establecido. Incluso muchos de ellos entran al ministerio solo con la intención de tener un puesto o un reconocimiento, pero no tienen un anhelo por hacer el trabajo que requiere el oficio. Por eso vemos lo que vemos a veces en algunos lugares. Recuerden lo que mencionamos al principio. La iglesia va a ser un reflejo de aquello que lo diré. Ellos quieren figurar frente a la gente, pero no quieren hacer el gran trabajo de pastorear el rebaño. Quieren pararse en los púlpitos y predicar, y se denominan evangelistas algunos y dicen, bueno, porque solo me gusta predicar. Pero no quieren ocuparse de las cosas de la iglesia y el trabajo que representa. El primer y fundamental requisito para un hombre llamado al ministerio es un deseo interno por el oficio, pero también un anhelo por el trabajo que demanda ese oficio pastoral. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto, en lo referente a las cualidades espirituales, morales y domésticas, las cuales hoy solo consideraremos una, como mencioné, y la siguiente semana hablaremos de las demás. Versículo 2. Unas cualidades espirituales, morales y domésticas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Solo vamos a enfocar en la parte de lo irreprensible. ¿A qué se refiere con esto de irreprensible? Pablo empieza el versículo 2 diciendo que es necesario que el obispo sea irreprensible. Palabras similares a estas son utilizadas también, por ejemplo, en su carta a Tito. Tito 1, versículos 5 al 6, dice lo siguiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Ese término irreprensible es usado en diversas partes de la Escritura. Y estos dos pasajes, en las palabras griegas que usan, significa básicamente lo mismo. Lo que está diciendo con irreprensible es la idea de que nadie tenga nada en su cara, o nadie tenga una cola que se le pise, que no pueda ser acusado de nada. En ese sentido, es irreprensible o inacusable, lo cual son sinónimos. Esto expresa ideas similares. Una persona que está libre de acusaciones justas, alguien que está libre de alguna razón que se le pueda acusar. A eso se refiere irreprensible. Estar libre de acusaciones justas que puedan levantar contra él, o estar libre de que alguien le pueda acusar. ¿Qué significa y qué no significa irreprensible? Primero, ¿qué no significa? Cuando hablamos de irreprensible, no se refiere a ser irreprensible en la totalidad de su vida pasada y presente, sea antes o después de la conversión. No significa ser irreprensible en toda su vida, porque de lo contrario nadie calificaría para este oficio. Porque en un sentido todos tenemos algo de reprensible, ¿o no? Tampoco la palabra significa, cuando hablamos de irreprensible, tampoco significa sin pecado. Cuando habla de irreprensible no significa sin pecado, porque de otra manera tampoco nadie calificaría. Recordemos que cuando la Escritura se refiere a los creyentes como santos, por ejemplo, cuando dice sed santos como yo soy santo, no habla de que seamos sin pecado como Dios sí lo es. Esto no quiere decir que los creyentes nunca pecan.
aunque debemos vivir y buscar no pecar constantemente. La idea de ser santos para el creyente se refiere a estar apartados o separados para Dios. Es decir, tener un estilo de vida diferente a como el mundo lo tiene. Y que esta vida diferente sea de testimonio de Dios hacia el mundo. Entonces, esto es lo que no significa irreprensible. Ahora, ¿qué sí significa? Cuando habla del hombre que debe ser irreprensible, se refiere al estado presente que ha sido sostenido en el tiempo. Es decir, es algo que ese hombre tiene que ser, pero es algo que ese hombre también ha estado siendo. Ha vivido de tal manera irreprensible por un tiempo suficiente que elimina toda duda razonable. Es decir, el carácter que estamos viendo en ese hombre ahora, en este tiempo actual, es el mismo que ha venido sosteniendo por algún tiempo. Y por ende, se espera que sea el mismo comportamiento que sigamos viendo en el futuro. En ese estado presente que aquel hombre es considerado, no se le puede acusar de nada, justamente, o no tiene a nadie quien acuse. El énfasis es acusaciones justas con un fundamento escritural, no acusaciones injustas o percepciones personales. En general, cuando hablamos de irreprensible, se refiere a un hombre que no tiene ninguna actitud, ninguna conducta presente que pueda provocar el reproche de su oficio o que pueda causar reproche al nombre de Cristo o al nombre de la Iglesia. Eso es lo que significa irreprensible. Por lo tanto, esta característica de irreprensibilidad, Pablo la va a aplicar en dos áreas, y básicamente esas dos áreas son el hombre que es llamado al servicio o al oficio pastoral debe tener un hogar irreprensible, entendiendo lo que significa irreprensible, debe tener un carácter personal irreprensible. Y estos aspectos de la obediencia del Señor los consideraremos la siguiente semana. Para ir terminando, debemos estar muy conscientes que este requerimiento que la Escritura da de ser irreprensible no es algo que se demande, y es importante también considerar aquello, esto no es algo que se le demande solamente a los hombres que son considerados para el oficio pastoral. Alguien diría, los pastores tienen que ser irreprensibles, sí. Pero esto también se le demanda a todos los creyentes, hombres y mujeres. En otras palabras, de los creyentes que conforman una iglesia local, que viven de manera irreprensible ante Dios y ante su prójimo, de esos creyentes irreprensibles que viven una vida irreprensible, el Señor llama a hombres irreprensibles de manera particular para que lideren y gobiernen como ancianos, obispos o pastores. Esta característica que Pablo demanda para el oficio pastoral en los hombres no es exclusiva de los líderes, no es exclusiva para los líderes. Cada creyente que el Señor ha salvado tiene la responsabilidad también de ser irreprensible. Lucas 1:6 menciona: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Primera de Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los creyentes. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo la iglesia puede ser luminar en el mundo si no vive de manera irreprensible? Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Por qué este llamado a todos los creyentes de ser irreprensibles? Bueno, porque antes del Señor llamar a alguien al ministerio o a algún servicio particular, primero siempre somos llamados a Él. De hecho, ningún hombre o mujer puede ser llamado irreprensible fuera de aquel que nos llama. No hay santidad sin Cristo, no hay justicia lejos del Señor, no hay libertad de las acusaciones sin nuestro abogado. Cualquier intento de autojustificación de los hombres se queda incompleto porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Se demanda a todos los creyentes ser irreprensibles por el magnífico hecho que tiene un pastor de pastores, un Señor y Salvador irreprensible, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se demanda de los creyentes ser irreprensibles porque tienen un Salvador irreprensible. Entonces esto no es algo exclusivo solo de los líderes que son llamados. Cada creyente tiene la misma responsabilidad, aunque luego de aquellos que son llamados tienen cierto grado más de responsabilidad. Lamentablemente aquellos falsos maestros en Éfeso habían errado en su búsqueda de la irreprensibilidad. Ellos prefirieron el reconocimiento y los puestos, prefirieron el poder de la autoridad antes que venir sinceramente delante de Cristo. Ellos prefirieron empezar el ministerio sin primeramente haber venido y conocido al Señor y Salvador. Aquel Señor y Salvador que los llama a la fe y al arrepentimiento. En este sentido, estos hombres en Éfeso se encontraban no solamente errados en su actividad ministerial, sino que también se encontraban extraviados de su fe. Según Tesalonicenses 2, 13 y 14 menciona: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has considerado la importancia de tu participación activa en medio de la iglesia local? ¿Cómo puede ser esa participación activa? Bueno, en primera instancia, orando incesantemente al Señor para que envíe obreros a la mies, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Has considerado la importancia de tu participación activa en medio de la iglesia local como un miembro que contribuye en el crecimiento de otros creyentes que probablemente el Señor pueda llamar en un futuro? O quizás prefieres ver los toros desde lejos, como dicen por aquí, sin ningún compromiso y sin ninguna responsabilidad. ¿Has considerado la importancia de tu participación activa en medio de la iglesia local como un miembro que podría ser considerado en un futuro como un instrumento útil en las manos del Señor? ¿Y estás trabajando diligentemente para que esto sea así? ¿Has considerado que no hay trabajo más relevante en el mundo entero que el trabajo del servicio al Señor, que tiene repercusiones eternas y no solo terrenales? Por lo tanto, vale la pena desgastarse con tal de que muchos puedan venir a la fe y crecer en el conocimiento del Señor. ¿Has considerado eso? Y por último, ¿eres irreprensible delante de Dios hoy? Pues nuestra irreprensibilidad
empieza y se mantiene y termina con Cristo. Si Cristo no es el Señor y Salvador de nuestras vidas, si el Evangelio no ha dado luz a nuestras almas, no hay irreprensibilidad. Pero si Él nos ha salvado, por su gracia, por medio de la fe, hay esperanza para vivir de esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por establecer los lineamientos, los parámetros. Tú que conoces nuestro corazón, nuestras debilidades, has establecido un camino seguro por el cual tu iglesia debe transitar. Señor, ayúdanos a ser consecuentes con aquello. Ayúdanos a estar atentos, a ser perceptivos, a poder ver el servicio en el Señor, en otros, pero también anhelarlo y a desearlo, como describe tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir vidas irreprensibles delante tuyo, que lo conoces todo, y delante de nuestro prójimo, para que nadie pueda venir en nuestra cara y decirnos algo en contra. Señor, ayúdanos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.